Aquel sábado por la noche, mi mujer salió de la cocina con una sonrisa que no le conocía. De esas que no van dirigidas a uno. De esas que salen sin querer y delatan más de lo que uno imagina. En ese momento no supe lo que estaba viendo. Lo supe después. Yo estaba en el salón, con una cerveza en la mano y el fútbol de fondo. Mi cuñado, Rubén, acababa de salir del baño. Pasó frente a mí y noté que llevaba la cremallera medio bajada. Típico despiste, pensé. Pero algo no cuadraba. Ni el sudor en la frente. Ni cómo evitó mirarme. Ni la forma en la que Laura, mi esposa desde hace 8 años, se le quedó viendo desde el pasillo. Ese fue el primer minuto raro de la noche. El segundo vino cuando me acerqué al baño, más por costumbre que por necesidad. Cerré la puerta, levanté la tapa, y vi algo que me heló. El lavabo tenía una huella. Una pequeña marca de maquillaje beige, justo en el borde, como si alguien se hubiera apoyado ahí. Y en la encimera, un pendiente. No era de Laura. Al menos, no uno que yo recordara haber visto nunca. Me quedé ahí parado unos segundos, con una extraña sensación en el pecho. Una incomodidad que no sabía todavía cómo nombrar. Cuando salí, Laura estaba sirviendo vino, y Rubén ya se había acomodado en el sofá con una facilidad que me molestó. No dijo nada sobre su bragueta. Ni yo tampoco. Pero esa noche, algo se rompió. No por lo que vi, sino por lo que empecé a sentir, esa cosa viscosa que es la duda, la sospecha que se instala en la nuca como una gota fría que no te deja en paz. Y ahí empezó todo. Los siguientes días fueron una mezcla extraña entre rutina y tensión. Yo no dije nada. No mencioné ni el pendiente, ni la cremallera mal cerrada de Rubén, ni la mirada rara de Laura. Seguí con mi trabajo, mis horarios, mis cenas frente al televisor. Pero empecé a mirar distinto. Ya no vivía, observaba. Desde ese sábado, cada gesto de Laura me parecía ensayado, como si todo lo que hacía estuviera coreografiado para que yo no sospechara nada. Notaba detalles que antes nunca me habían importado, como la forma en que guardaba el móvil en el cajón de su mesita antes de dormir, o cómo se cambiaba de ropa en el baño con la puerta cerrada incluso cuando estábamos solos. Yo no quería ser uno de esos tipos desconfiados, pero tampoco era idiota. La casa tenía un olor diferente, a veces sentía que la cama no estaba hecha igual cuando llegaba del trabajo, como si alguien se hubiera sentado ahí y luego intentado dejarlo como estaba. Empecé a fijarme en las llaves de repuesto, en el ruido del ascensor, en todo. El viernes siguiente Rubén volvió a casa. Fue una visita espontánea, según Laura, porque él había tenido un problema con su coche y no quería esperar solo al seguro. Llegó a las 8 de la tarde y se quedó a cenar con nosotros. Se notaba más suelto, más cómodo, incluso un poco más gracioso de lo normal. Yo no respondía mucho, me limité a servirle una cerveza y a sentir de vez en cuando. Estábamos los tres sentados en la mesa, con la tele de fondo, comiendo pasta recalentada, cuando Laura dijo que iba a ducharse. Me pareció raro que lo hiciera justo a esa hora, cuando normalmente lo hacía antes de dormir. No dije nada, pero la seguí con la mirada mientras se iba al baño con el móvil en la mano. Rubén se quedó mirándome durante un segundo. No dijo nada, pero sonrió. Esa sonrisa fue lo que lo arruinó todo. Una sonrisa rápida, sin intención de ser vista, pero que no le salió bien. Era la sonrisa de alguien que cree que ya ganó algo y no necesita esconderlo. Ahí supe que no estaba loco. Ahí entendí que esa incomodidad que llevaba toda la semana era real. No tenía pruebas aún, pero tenía algo mejor, la certeza. A la mañana siguiente, Laura salió temprano diciendo que tenía que corregir unos exámenes en casa de una compañera. No pregunté cuál, ni a qué hora volvería. Le dije simplemente vale, que te cunda.
Cuando cerró la puerta, me levanté del sofá y me fui directo a su armario. No sé qué esperaba encontrar, pero necesitaba hacer algo con las manos, moverme, sentir que no estaba quedándome quieto mientras mi mujer y mi cuñado se me reían en la cara. Rebusqué entre su ropa, miré sus cajones, olí sus perfumes. Parecía un idiota, pero era eso o sentarme a llorar. En el tercer cajón, entre su ropa interior, encontré algo que no debería haber estado ahí, una cajita negra, pequeña, de terciopelo. Al abrirla, había un anillo. No era mío. No lo había comprado yo, no lo había visto antes y no tenía ninguna etiqueta ni bolsa ni nada que explicara su origen. Solo un anillo de oro blanco, simple, como de compromiso barato. No le dije nada cuando volvió esa noche, pero esa fue la primera vez que su cara me dio asco. Se duchó, se puso el pijama, se sentó a mi lado en el sofá como si nada, e incluso me acarició la pierna. Yo no reaccioné. Solo dije que estaba cansado y me fui a dormir temprano. Durante toda la semana siguiente, estuve en piloto automático. Comía sin probar los sabores, trabajaba sin prestar atención, hablaba con mis compañeros sin escucharme a mí mismo. Me la pasaba pensando cómo comprobarlo todo sin parecer un paranoico. Sabía que si la enfrentaba sin nada sólido, me iba a dar la vuelta como siempre hacía, con su voz calmada, con sus ojos grandes de víctima. Tenía que ser algo que no dejara lugar a excusas. El sábado siguiente le dije que me iba a casa de mi madre a ayudarla con una reparación. No era verdad. Me quedé en la puerta del edificio, esperando. A las 10:17 de la mañana, Rubén llegó. No llevaba herramientas ni papeles. Tampoco llamó al timbre como un invitado. Tenía llaves. Las sacó de su mochila, miró hacia los lados y subió. Me quedé quieto en el coche. Tardé 15 minutos en decidir qué hacer. Subí por las escaleras, sin hacer ruido, hasta el cuarto piso. No iba a tocar el timbre. No iba a entrar. Solo quería oír algo. Saber. Me quedé junto a la puerta durante más de 20 minutos. No escuché voces. Pero escuché pasos. 2 veces. Primero rápidos, como si alguien corriera del pasillo al dormitorio. Después más suaves, más lentos. Luego silencio. Mucho silencio. Pero no era el tipo de silencio que calma. Era ese que parece cargado, como si detrás de la puerta el aire se espantara solo. Bajé. Me metí en el coche. Y ahí, solo, con las manos temblando y el corazón latiendo a un ritmo torpe, supe que estaba dentro. Que había cruzado una línea. Que mi mujer y mi cuñado estaban haciendo algo que, hasta ese día, yo habría jurado que era imposible. Pero ya nada era imposible. Ahora solo quedaba actuar. Esa noche decidí que ya no había nada que guardar, ni motivos para seguir tragando saliva mientras fingía que mi matrimonio seguía en pie. Llegué a casa pasadas las 9, la encontré sentada en el sofá, viendo una serie que ni le gustaba, como si estuviera solo matando el tiempo. Me miró como siempre, con esa expresión de ¿qué tal tu día que usaba cuando no quería hablar de nada? Le pregunté directamente dónde había estado por la mañana, y me contestó sin dudar que en casa de Clara, la misma compañera de siempre. Dijo que estuvieron corrigiendo exámenes, que tomaron un café, que luego se fue al súper y volvió a casa. Yo asentí. Fui a la cocina, abrí una cerveza, me senté frente a ella y le pregunté si podía enseñarme el móvil. La expresión en su cara cambió como si le hubiera pedido una confesión completa. No hizo ningún gesto de sorpresa, solo esa pausa tensa, esa mirada rápida a la mesa y luego de vuelta a mí, con una sonrisa nerviosa. ¿Para qué quieres verlo?, dijo. Le respondí que simplemente me daba curiosidad, que si no había nada que esconder no había problema. Me dijo que confiaba en mí, que me parecía raro que empezara ahora con esas cosas, que si me pasaba algo.
Rubén estuvo aquí esta mañana, le solté, mirándola sin pestañear. Ahí sí se le borró la cara, y por un segundo, solo uno, no supo qué decir. Se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón, se cruzó de brazos y me dijo que por qué decía eso, que si ahora también me dedicaba a seguirla. No hace falta seguir a nadie cuando el otro entra con llaves a tu casa como si fuera suya, respondí. Me miró fijo, bajó los brazos y por primera vez desde que todo esto empezó, no me discutió. Se sentó en el borde del sillón, se llevó las manos a la cara y se quedó en silencio. No lloraba. No intentaba justificarse. Solo estaba quieta. Le pregunté desde cuándo. No contestó. Le repetí la pregunta más fuerte. Javi, no lo planeamos, no fue algo que buscáramos, simplemente pasó, dijo al fin, con una voz que no me sonó a la suya. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque la frase era tan hueca, tan usada, que me costaba creer que pensara que con eso bastaba. Le pregunté si fue solo una vez, y me dijo que no, que llevaba unos meses, pero que no significaba lo que yo creía. Que no era amor, que fue una confusión, que Rubén había estado mal, que ella también, que fue una etapa rara. Le pregunté si se acostaron aquí, en nuestra cama. Dijo que no, pero lo hizo mirando al suelo. Le grité que no me mintiera, que si íbamos a hablar de verdad, al menos tuviera los huevos de decirlo todo. Me gritó que no tenía por qué hablarme así, que ella seguía siendo la misma persona, que no era una cualquiera. Le dije que ya no era nada, ni persona ni esposa ni mierda, que si tenía algo de dignidad dijera la verdad de una vez. Me levanté y le arrojé el cojín del sofá con fuerza, no para hacerle daño, sino para hacer ruido, para sacarla de esa máscara de víctima que se ponía cada vez que la pillaban. Ahí fue cuando gritó que sí, que lo habían hecho en nuestra cama, que fue solo una vez, pero que sí pasó. Me quedé parado. No podía moverme. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera empujando por dentro. Le dije que saliera de la casa. Me miró como si no entendiera. Se puso de pie, se acercó, me tocó el brazo y me pidió que habláramos con calma. Le grité que no me tocara, que no tenía derecho a pedirme nada. Me dijo que podíamos solucionarlo, que si quería íbamos a terapia, que no pensó que esto llegara tan lejos. Le pregunté si Rubén iba a venir también a terapia, si íbamos a hacer sesiones de grupo. Me empujó, me dijo que no fuera ridículo. Yo le dije que ella era la ridícula por meterse con su propio cuñado y esperar que yo la perdonara como si nada. Se fue al dormitorio, cerró la puerta y la escuché llorar. Me quedé en el salón, de pie, con el cuerpo tenso, sin saber qué hacer. Encendí otro cigarro. No quería dormir, no quería hablar, no quería ni pensar. Estaba agotado pero no podía sentarme. A medianoche volvió al salón, con los ojos hinchados. Me pidió que por favor no se lo dijera a sus padres, que no arruinara todo por un error. Le dije que lo había arruinado ella, no yo. Me dijo que Rubén era una mierda, que había sido débil, que pensó que él la entendía más que yo. Le pregunté qué parte le entendía mejor, si cuando se bajaba los pantalones o cuando usaba mis almohadas para apoyarse mientras la tocaba. Volvió a llorar. Le dije que se largara. Que mañana por la mañana iba a recoger sus cosas. Que no quería verla. Me dijo que era su casa también, que no tenía dónde ir. Le dije que me daba igual, que buscara un hotel, que llamara a Rubén, que fuera a dormir a un banco si quería. No iba a dormir bajo el mismo techo que ella una noche más. Esa madrugada me senté en el coche. Fumé en silencio mientras pensaba en todo lo que había permitido, en todo lo que me tragué por comodidad, por no querer ver. Ahora todo estaba claro. Y lo único que quedaba era pensar cómo me iba a vengar. Al día siguiente me levanté antes de que saliera el sol, no porque tuviera que ir a ningún sitio,
sino porque no podía seguir en el coche dando vueltas sin rumbo. Pasé por casa solo para ducharme y cambiarme de ropa. Laura no estaba. Supuse que había dormido en casa de alguna amiga o, lo más probable, con él. No me importaba en ese momento, o eso me repetía. Lo único que tenía en la cabeza era que esto no podía quedarse así. No iba a ser uno más de esos tipos a los que les rompen la cara en su propia casa y encima se tragan el orgullo. Rubén no solo se había acostado con mi mujer, lo había hecho con su cuñada, en la cama donde yo dormía, y después había tenido la cara de mirarme a los ojos en mi mesa, con mi comida, con mi cerveza, como si nada. Ese mismo día empecé a preparar las cosas. Llamé a un cerrajero y le dije que necesitaba cambiar la cerradura urgente. No di explicaciones. Me dijo que en una hora estaba ahí. Cuando llegó, le señalé la puerta y le di 100 euros sin pestañear. Me dejó las nuevas llaves y se fue. Luego me senté con una libreta y empecé a escribir nombres. Primero el de mis suegros. Después mi cuñada menor. Luego los del instituto donde trabajaba Laura. Después su mejor amiga de la universidad. Todos sabrían lo que había hecho. Pero no iba a mandar mensajes. Iba a hacerlo más claro, más directo. Fui a una papelería, compré sobres grandes y papel de buena calidad. Imprimí una copia de las facturas del cerrajero, una nota firmada por mí explicando que ya no vivíamos juntos por adulterio comprobado y detallé, con fecha y todo, cuándo y cómo la descubrí. Adjunté también una foto del anillo que había encontrado y una captura de pantalla del historial de llamadas con Rubén. No eran pruebas explícitas, pero el contexto era suficiente para cualquiera con 2 dedos de frente. A media tarde empecé la entrega. Dejé el sobre en el buzón de sus padres, en el de su hermana, y fui personalmente al instituto. Le pedí a una alumna que le entregara un sobre urgente a la directora. No di nombres. Me fui sin mirar atrás. Después, conduje hasta la tienda donde trabajaba Rubén. No entré. Me quedé en la acera de enfrente, esperé hasta que salió por la puerta de empleados y lo seguí en el coche. No aceleré ni me acerqué. Solo quería saber a dónde iba. Cuando aparcó en el gimnasio del barrio, bajé, esperé a que entrara, y luego dejé un sobre en el parabrisas de su coche con la nota, te estoy mirando. Esto no ha terminado. No tenía intención de hacerle daño físico, no porque no quisiera, sino porque sabía que eso era lo que esperaba. Rubén era un tipo de gimnasio, de esos que se creen invencibles. Golpearlo no me daría nada más que una multa y un problema legal. Pero destruirle la imagen que tenía con su familia y sus amigos, hacerlo quedar como lo que era, un traidor sin principios, eso valía más que cualquier puñetazo. Al volver a casa, vi que Laura me había escrito. Primero mensajes cortos. ¿Podemos hablar? Estoy afuera. Necesito mis cosas. Después notas más largas, pidiéndome que no hiciera escándalo, que pensáramos en cómo arreglarlo todo, que por favor no involucrara a sus padres. Le respondí con una sola línea, tus cosas están en el maletero. Llámalos. A los 20 minutos bajé con 2 maletas y una caja con sus zapatos. Las dejé en la acera. Ella estaba esperando en su coche, con gafas de sol, como si eso tapara algo. Ni siquiera bajó la ventana al principio. Cuando se acercó, se puso a llorar, me pidió que al menos habláramos 5 minutos. Le dije que tenía 5, y los empecé a contar en voz alta. ¿Por qué estás haciendo esto?, me dijo con la voz rota. Porque tú lo empezaste, le contesté. Me dijo que no pensaba que llegara tan lejos, que había sido un error, que me seguía queriendo. Le pregunté si Rubén pensaba lo mismo, si él también me quería mucho. Gritó que no sabía cómo había llegado a ese punto, que fue un momento de debilidad. Le dije que su debilidad había durado meses, que eso no era un error, era una decisión.
Me pidió que no le arruinara la vida. Le respondí que ella había arruinado la mía. Quiso acercarse, me tocó el brazo, pero me aparté. Le dije que ya estaba hecho, que no pensara que todo iba a quedar entre nosotros. Que su familia y sus amigos iban a saber la verdad, y que no era por venganza, sino por dignidad. Me pidió que no dijera nada en el trabajo, que no hiciera algo que pudiera hacerle perder su puesto. Le dije que ya era tarde. Guardó silencio. Bajó la mirada. Me preguntó si era definitivo. Le dije que más definitivo no podía ser. Subió al coche, arrancó, y se fue sin mirar atrás. Esa noche, dormí por primera vez en semanas sin sentir que estaba en una casa ajena. No era alivio. No era felicidad. Pero era algo parecido a paz. Pasaron 4 días sin saber nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de disculpa, nada. Me parecía perfecto. Supuse que estaría intentando apagar los incendios con su familia, justificándose, contando alguna versión recortada de los hechos o quizás, por fin, asumiendo que se había quedado sola. Yo, por mi parte, aproveché ese tiempo para poner en orden lo poco que quedaba. Llamé a un abogado conocido, le conté por encima la situación y me reuní con él al día siguiente. No le di demasiados detalles, solo los necesarios para iniciar los trámites. Me preguntó si había pruebas, le dije que sí. Me pidió que se las enviara y lo hice. Me dijo que no iba a ser complicado, que la parte más difícil era la emocional. Ya lo sabía. Lo había sabido desde el primer día. El viernes por la tarde recibí una llamada de su número. No respondí. Volvió a intentarlo 5 veces más. Al final, me escribió un mensaje diciendo que necesitaba hablar conmigo en persona, que solo serían unos minutos, que no venía a pedir perdón, sino a cerrar todo como personas adultas. Dudé. No porque creyera en sus intenciones, sino porque sabía que no era buena idea verla otra vez con la cabeza llena de todo lo que había pasado. Pero acepté. Le dije que podía venir al piso el sábado al mediodía, que no pensara que iba a haber reconciliación, ni perdón, ni abrazos, que solo iba a ser una conversación para cerrar lo que quedaba. Me respondió que lo entendía. Llegó puntual, vestida como si fuera a una reunión de trabajo. Camisa blanca, vaqueros, pelo recogido. Se sentó en el borde del sofá y me pidió un vaso de agua. No le ofrecí ninguno. Me miró con los ojos rojos, no sabía si era por llorar o por no dormir. Se quedó en silencio unos segundos antes de empezar. Ya sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que escucharas una última vez lo que tengo que decir, dijo con voz suave. Asentí, sin decir palabra. Quiero que sepas que no fue algo que planeé, que no fue algo que empecé buscando. Rubén se acercó a mí en un momento en el que me sentía sola, en el que sentía que entre nosotros las cosas estaban apagadas. No lo estoy justificando, sé que lo que hice no tiene defensa. Pero quiero que entiendas que no fue solo deseo, fue una necesidad de sentirme viva, de sentir algo. Y me equivoqué. Mucho. Me dejé llevar por algo que me hizo daño a mí también. Y lo sé, no es suficiente, pero tenía que decirlo. ¿Eso es todo?, pregunté. No, respondió, tragando saliva. También quería decirte que no pienso pelear por nada. No voy a discutir por la casa, ni por el coche, ni por lo que hay en la cuenta conjunta. Todo eso me da igual ahora. Me equivoqué y quiero asumir las consecuencias. Solo quiero que podamos terminar esto sin más odio del necesario. Sé que me odias, y lo entiendo, pero no quiero que lo único que quede de todo lo que fuimos sea este desastre. Me quedé un rato en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque quería asegurarme de que no iba a gritar. Al final, hablé. Durante 11 años construimos algo que pensé que era firme.
No perfecto, pero firme. Yo no necesitaba que me miraras como si fuera el hombre más interesante del mundo todos los días. Me bastaba con saber que podía confiar en ti. Que si un día estabas mal, podías decírmelo. Que si te sentías sola, no ibas a llenar ese vacío con otro hombre, y menos con tu cuñado. Yo no era el mejor esposo del mundo, pero tampoco era un desconocido. Dormías a mi lado todas las noches y sabías que si me necesitabas, estaba. No se trataba de sentirte viva, Laura. Se trataba de tener respeto. Se trataba de elegir todos los días no hacer lo que hiciste. Y fallaste. Me quitaste eso. No hay arreglo para eso. Bajó la mirada, se frotó las manos y murmuró que lo entendía. Le pregunté si todavía lo veía. Me dijo que no, que lo había bloqueado, que su familia estaba hecha un desastre, que nadie quería hablar con ella, que incluso su madre se había cambiado de casa unos días por la vergüenza. Le respondí que no era mi problema. Me preguntó si pensaba rehacer mi vida. Le dije que no lo sabía. Que ahora mismo no quería saber nada de nadie. Que todo lo que tenía en la cabeza era salir de esto sin perder más de lo que ya había perdido. Me preguntó si algún día podría perdonarla. Le dije que quizás, pero que eso no cambiaría nada, porque el perdón no traía de vuelta la confianza. Gracias por dejarme hablar, dijo levantándose. No lo hice por ti, respondí. Lo hice por mí, para no quedarme con palabras atravesadas. Recogió su bolso, caminó hasta la puerta, dudó unos segundos, como si esperara que la detuviera. No lo hice. Salió sin decir adiós. Cerré la puerta despacio. Esta vez no sentí rabia. Sentí vacío. Pero era un vacío claro, sin ruido. Por primera vez, sabía que no quedaba nada por decir. Han pasado 3 semanas desde aquella última conversación y todo lo que me rodea parece distinto aunque los muebles sigan en el mismo sitio. Me despierto solo, desayuno solo y duermo en un lado de la cama que ahora parece exageradamente grande. No me quejo, no estoy sufriendo, pero tampoco puedo decir que esté bien. Estoy simplemente en medio de algo que no sé cuánto va a durar ni en qué se va a transformar. La casa está en silencio casi todo el día, no hay notificaciones en mi teléfono, no hay planes para el fin de semana, no hay nada pendiente más que el papeleo que el abogado ya está gestionando. Me mandó un correo ayer para confirmar que Laura no puso objeciones, que firmó sin pedir nada, sin modificar una coma, sin mencionar condiciones. Lo único que pidió fue que todo fuera rápido. Supongo que también quiere desaparecer. Mis amigos se han enterado, algunos por mí y otros por el efecto dominó de los sobres que entregué. Uno me escribió para decirme que había sido valiente, otro que había sido cruel. No respondí a ninguno. No necesitaba comentarios. No lo hice por aprobación, lo hice porque era la única manera en la que podía quedarme tranquilo. Me pasé años pensando que la estabilidad era lo mismo que la felicidad, que si nadie discutía y las cosas marchaban, entonces todo estaba bien. Pero estaba equivocado. Había demasiadas cosas que ya no existían entre nosotros desde hacía tiempo, solo que yo preferí no verlas. Pensé que mientras no se gritaran, no se rompieran platos ni se cerraran puertas de golpe, el matrimonio seguía funcionando. Me equivoqué ahí también. El verdadero desastre no hace ruido. No volví a hablar con Rubén. No lo busqué, no lo mencioné y no tengo intención de hacerlo. Escuché que su pareja lo echó de casa, que se fue a vivir un tiempo con un amigo, que su trabajo le puso una sanción disciplinaria por temas de imagen porque varios clientes se enteraron del escándalo. No me importa. Ya no quiero verlo destruido ni tampoco quiero saber si se recupera. No quiero que su nombre tenga espacio en mi cabeza. Él ya no existe para mí. Lo borré, como se borra un número que ya no hace falta. Hace unos días me crucé con la madre de Laura en el supermercado.
no hablamos mucho. Me dijo que lo sentía, que no entendía cómo su hija había hecho algo así, que estaba avergonzada. Yo le dije que no se preocupara, que eso era asunto de ella y de su hija, que yo ya había terminado con todo eso. Me miró como si no esperara que fuera tan frío. Me preguntó si necesitaba algo, si quería que nos viéramos para charlar. Le dije que no, que agradecía el gesto, pero que no quería seguir hablando de Laura con nadie más. Me deseó suerte, me tocó el brazo y se fue. Me siento diferente ahora, más consciente de lo que dejo pasar, más atento a lo que antes ignoraba. El tiempo libre se me hace pesado, pero también útil. He empezado a correr por las mañanas, no por salud ni para distraerme, sino porque necesito mover el cuerpo para que la cabeza se calme. No pienso en conocer a nadie, no tengo intención de abrir ninguna puerta nueva por un buen tiempo. Lo único que quiero es respirar tranquilo y no mirar el móvil esperando explicaciones, disculpas o respuestas que ya no me sirven. Hice limpieza en casa. Tiré todas sus cosas, guardé fotos, eliminé carpetas enteras del ordenador y del teléfono. No por odio, sino por necesidad. No puedo vivir rodeado de recuerdos que ya no significan lo que significaban. Cuando veo las paredes vacías o la mesita del salón sin adornos, no me siento triste. Me siento realista. Sé lo que pasó, sé lo que permití y sé lo que aprendí. No necesito llenarlo con nada más. Hoy por fin pude decirle a mi abogado que firme todo. Que cierre el caso. Que me dé una copia del acuerdo y que no quiero que me llame más, salvo que haya algo que requiera mi firma. Quiero dejar de hablar del tema, incluso con los pocos amigos que se ofrecieron a escucharme. No necesito hablar. Ya lo viví, ya lo procesé. Lo siguiente es otra cosa, no sé qué, pero distinta. Si alguien me hubiera dicho hace 2 meses que iba a pasar por esto, no le habría creído. Nunca imaginé que mi mujer pudiera hacer algo así, y mucho menos con alguien tan cercano. Pero pasó. No lo niego, no lo disfrazo, no lo dramatizo. Solo pasó. Como pasan las cosas que uno nunca espera pero que al final llegan igual. Y ahora que se fue todo, ahora que me quedé con el eco de mis propios pasos en el pasillo, ahora que no hay más excusas ni más mentiras, lo único que quiero es vivir tranquilo. No perfecto, no feliz a la fuerza, solo tranquilo. Ya aprendí que eso vale más que cualquier promesa.